Hola, buenos días a todos. Primero quería preguntarles si me escuchan bien de esta manera. Bien, buenísimo. Bueno, espero que anden bien, que vengan bien con el seguimiento de estas clases. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Carla, soy médica, soy docente en la Universidad de Genética y de Embriología ya hace varios años y también acá en el instituto estoy hace un buen tiempo también, así que los voy a acompañar en estas clases y a partir de la semana que viene también en el curso de genética. El tema que vamos a ver hoy, en principio, en esta primera parte de la clase, es el desarrollo del aparato genital y el aparato urinario, así que vamos a comenzar con eso. Yo cada tanto voy a ir mirando el chat por si me escriben preguntas por ahí. Si de repente ven que me tienen que hacer una pregunta como muy urgente o me empiezan a escuchar mal o lo que fuese y necesitan prender el micrófono, no hay problema, me interrumpen. Bueno, para ir introduciéndonos un poco en la clase de hoy, tenemos que pensar un poquito por qué es que vamos a estudiar juntos el desarrollo de estos dos aparatos, es decir, el urinario y el genital, y eso nos remite a la embriología temprana. Si ustedes se acuerdan un poco de las primeras clases que estuvieron viendo, más o menos allá en la clase de tercera semana de gastrulación, esta imagen les debe ser familiar. Esta es una representación, es un dibujo esquemático del mesodermo de un embrión de tercera semana. De tercera semana, digamos, un embrión que ya sufrió la gastrulación, pero que aún no se plegó. Esta es, como les decía, la imagen del mesodermo, esta es la región cefálica del embrión y esta es la región caudal del embrión. Y acá en rojo les marqué lo que nos interesa en el día de hoy, que es el mesodermo intermedio. Si ustedes se acuerdan, toda esta hoja embrionaria, es decir, todo este mesodermo, iba a tener distintas denominaciones o una segmentación distinta de acuerdo a la conformación y la genética de ese tejido que luego va a dar lugar a distintos derivados, ¿no? Por ejemplo, teníamos el mesodermo axial, que era la notocorda, acá en la línea media, hacia los laterales de cada lado de la notocorda, el mesodermo paraxial, que son los somitas. Luego el mesodermo intermedio, que es esta columna en rojo que les señalé aquí y que también está de este otro lado. Y luego el mesodermo lateral. Bueno, y hacia cefálico tenemos el mesodermo de la placa cardiogénica. El día de hoy nos va a importar este mesodermo, que es el mesodermo intermedio, ¿sí? De cada lado del embrión. Hoy vamos a trabajar con todos los derivados de este mesodermo intermedio, ¿sí? Y vamos a dividir la clase en estos dos segmentos, en el de desarrollo del sistema urinario y por otro lado el sistema genital. ¿Por qué? Este mesodermo intermedio, recuerden que a su vez, si bien es una cresta longitudinal que se extiende de cefálico a caudal a lo largo del embrión, a su vez esta misma cresta se divide en dos crestas, en una cresta medial o genital y una cresta lateral o urinaria. Es decir, repito, este mesodermo intermedio, así como lo vemos acá tubular, a su vez se divide en dos crestas, también de cefálico a caudal. La que queda más cerca de la región medial del embrión va a ser la cresta genital, la que va a dar lugar a la formación de la gónada. Y la que queda más lateral, es decir, más cercana al mesodermo lateral, va a ser la cresta urinaria, la que va a dar lugar a todos los derivados del sistema urinario. Hoy vamos a comenzar con el sistema urinario, por eso les presento esta imagen que la deben conocer de histo, así que hacemos un pequeño repaso como para después, cuando estemos viendo el origen embriológico, sepamos de qué estamos hablando. Acá tenemos una imagen macro de un riñón, ¿no? Si vamos como desde lo más distal a proximal, tenemos el uréter y la pelvis renal, que ya es el ingreso de este uréter, o en realidad la salida del uréter del riñón hacia afuera, ¿no? Recuerden cómo esto se va bifurcando, ¿no? De la pelvis renal tenemos los cálices mayores, luego los cálices menores, ¿sí? Todo esto acá distribuido a lo largo del riñón. Y si hacemos una vista microscópica, en la derecha de la imagen nos vamos a encontrar con lo que llamamos una nefrona. La nefrona es la unidad funcional de nuestro riñón, que está compuesta por un glomérulo, ¿sí? Recuerden que en el glomérulo está formado por un epitelio y por una arteriola hecha un ovillo. Ese glomérulo tiene la principal función de
de ser como el primer sector donde se va a filtrar la sangre que viene de esta arteriola, que no es nada más ni nada menos que ramas de vena y arteria renal. Bien, del glomérulo tenemos la primera porción de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal. Descendemos por el asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal, y por último los túbulos colectores. Cada sector de esta nefrona tiene distintas funciones con respecto a la absorción y la reabsorción de distintos minerales y de distintos compuestos que hay en este filtrado de sangre. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe, no sé, el sodio. El túbulo colector tiene más una función de retención o no de agua. Es decir, cada sector de la nefrona tiene su función particular. Sí, importante saber entonces que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Y bueno, tener más o menos esquemático esta idea del riñón en la cabeza para luego podernos meter de lleno en la embriología. ¿Hasta acá alguna duda o esto fue como, vamos bien, repasito tranqui? Bien, perfecto, vamos a continuar entonces. Les decía, volviendo ahora sí a la embriología, ¿sí? Dejamos la histología de lado, vamos a volver a la embriología. Acá tenemos el corte de la región caudal de un embrión de aproximadamente cuarta semana. Nos damos cuenta por la poca curvatura, porque ya es un embrión tubular y porque está muy poco curvado todavía, no tiene una gran curvatura hacia medial. Y acá tenemos el relieve del mesodermo intermedio que les mostraba anteriormente, y en la siguiente imagen un poquito ya más desarrollado. Fíjense que esto es lo que yo les trataba de decir, ¿no? Que el mesodermo intermedio va a tener dos crestas. Esta, que tiene la letra G en este momento, representa la cresta genital o gonadal, y esta más extensa representa la cresta urinaria. Vamos a empezar con el desarrollo de la cresta urinaria, es decir, todo lo relacionado, con el sistema urinario. Importante este concepto. La cresta urinaria de este mesodermo intermedio, la región urinaria, la cresta urinaria, va a tener una inducción y una diferenciación que va a avanzar de cefálico a caudal. Es decir, si yo veo la cresta a lo largo de todo el embrión, ¿no? Acá representada. Ahora les explico qué significa las distintas formas que tiene, pero digamos que la cresta comienza aquí y termina aquí. Esta cresta urinaria va a comenzar a diferenciarse de cefálico a caudal. Es decir, lo primero que se desarrolla es la región cefálica, y esta región cefálica, que es la primera que se desarrolla, va a tener la capacidad de inducir a que se desarrolle el segmento caudal que le sigue. Y este segmento caudal, una vez que se desarrolle, va a tener la capacidad de inducir al segmento caudal que le sigue. Es decir, que si, supongamos, ¿no?, hay alguna mutación que afecte un gen que no permite que se desarrolle la región más cefálica de la cresta urinaria, las regiones más caudales no se van a desarrollar, porque sí o sí necesitamos que esa inducción venga de regiones más cefálicas. Entonces, repito, el mesodermo intermedio, la cresta urinaria, tiene un desarrollo que lo podemos ejemplificar o lo podemos caracterizar con dos cosas. Uno, el desarrollo es de cefálico a caudal, es decir, primero se desarrollan las estructuras más cefálicas, y segundo, que la inducción también es de cefálico a caudal y es necesario que se hayan diferenciado los segmentos cefálicos para que luego lo hagan los caudales. Entonces, teniendo en cuenta eso, les voy a anticipar que esta cresta urinaria se va a dividir en tres segmentos, que de cefálico a caudal, acá les dejé los nombres escritos, de cefálico a caudal son el pronefros, la región más cefálica, el mesonefros, la región media, y el metanefros, que es la región más caudal, y la que va a formar el riñón definitivo. Acá también les hago un paréntesis, que igual más tarde lo vamos a seguir charlando, pero es importante entender que una cosa es el desarrollo del sistema urinario, donde vamos a hablar de todo el desarrollo, y otra cosa es el desarrollo del riñón definitivo. Y esto se los aclaro porque si a ustedes en un examen les dicen, háblame del desarrollo del riñón definitivo,
y ustedes empiezan a hablar del pronéfros y que el desarrollo es cefálico caudal y qué sé yo, está mal la respuesta. Porque el riñón definitivo es cómo se forma el riñón final. Y el desarrollo urinario es un poco más largo. Así que tengan en cuenta eso, el metanefros está involucrado en el desarrollo del riñón definitivo únicamente. Bien, ahora, volvamos a lo que estábamos, ¿no? Al desarrollo cefálico caudal de las estructuras del sistema urinario embrionario. Les decía que lo que primero se va a desarrollar es el pronéfros. Bueno, ustedes acuérdense que esto que acá nosotros en la imagen vemos como puntitos o glomérulos, digamos, o acúmulos celulares, en un primer momento era toda una cresta, que es lo que veíamos acá. Es toda una gran cresta. Bueno, esta gran cresta comienza en su región cefálica a formar algunos aglomerados, ¿sí?, celulares, y esos aglomerados son el pronéfros. A esa estructura las vamos a llamar brotes pronéfricos. Estos brotes pronéfricos en los embriones humanos no tienen ninguna función, no se ha encontrado que tengan ni que estén involucrados con alguna función embriológica o que sean funcionales en los embriones humanos. Sí, en otros embriones, como en los anfibios y en animales más de vida, de un desarrollo biológico más simple, sí tienen una función, no así en los mamíferos hasta ahora, no se ha descubierto que el pronéfero sea funcional. Por lo tanto, ¿cuál es para nosotros la función del pronéfros? Lo que hace el pronéfros es formarse e inducir a la formación del mesonéfros. Cuando comienza a inducir la formación del mesonéfros, que es el segmento caudal que le sigue, el pronéfros involuciona. Fíjense que en este dibujo que está acá representando la formación del sistema urinario, estos brotes pronéfricos están como sombreados. Eso lo que nos está representando es que ni bien se formaron, ya empezaron a involucionar, ¿sí? Lo único que nos sirve del pronéfros es que al formarse inducen a la formación del mesonéfros. El mesonéfros tiene una formación morfológica parecida, se van a formar acúmulos también, que acá los podemos ver, y a estos acúmulos los vamos a llamar brotes mesonéfricos, pero estos brotes mesonéfricos van a tener una característica que los va a diferenciar del pronéfros. Estos brotes mesonéfricos, a su vez, están asociados a una pequeña arteriola. Es decir, nosotros, si vemos esta imagen, es una vista lateral del embrión, ¿no? Esto es ventral y esto es dorsal. Cada brote mesonéfrico está asociado desde su región ventral a una pequeña arteriola. Que esté asociado a una pequeña arteriola lo convierte en la primera estructura capaz de filtrar orina. Es decir, que a estos brotes mesonéfricos los podemos llamar riñón primitivo, porque son los primeros brotes celulares del embrión que tienen la capacidad de filtrar sangre. Ahora, si pueden filtrar sangre y están conectados a una arteriola, el resultado de esa filtración tiene que desembocar en algún lado. Bueno, el mesonéfros no solo forma estos brotes mesonéfricos, sino que forma un conducto en posición dorsal a estos brotes mesonéfricos, y ese conducto va a unir a todos esos brotes, y ese conducto se llama conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que es lo que les estoy señalando ahora con el cursor, ¿sí? Si ustedes ven, cada uno de estos brotecitos, estos acá ya están formados, y estos que están en color más oscuro están en formación, o sea, van a seguir evolucionando a brotes mesonéfricos. Bueno, cada uno de estos brotecitos hacia dorsal se comunica con un gran conducto, y este gran conducto es el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Y este conducto, que después lo vamos a estudiar en más detalle, lo que hace es desembocar en el seno urogenital. ¿Sí? En realidad, en este momento desemboca en la cloaca, porque todavía la cloaca no está tabicada, entonces el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico desemboca en la cloaca. Voy a repetir esto último porque es importante. Entonces, el mesonéfros, los brotes mesonéfricos, al estar asociados a una arteriola en su región ventral y al conducto mesonéfrico en su región dorsal, son la primera estructura capaz de filtrar sangre, por lo tanto lo llamamos riñón primitivo, y ese resultado del filtrado es todo desembocado en el conducto de Wolff,
que desemboca en la cloaca. Obviamente acá un paréntesis, ¿no? Si bien estos brotes tienen la capacidad de filtrar sangre, no filtran la sangre como nuestros riñones, no es que filtran la sangre para eliminar toxinas y desechos. Claramente no, ya sabemos que el embrión elimina sus desechos vía placenta, lo único que hace es comenzar a formar y a trabajar este sistema de filtrado de sangre, que lo único que hace es filtrar plasma, ¿sí? Que luego ya sabemos, o sí, ya tuvieron la clase de placenta, luego en el futuro la orina del feto es parte del líquido amniótico. Voy a leer entonces un poco de las preguntas, ¿sí? Solo hablamos del metanefros en el caso del riñón definitivo, sí, es decir, lo que quise aclarar yo ahí es lo siguiente. Yo, por ejemplo, todo lo que estoy explicando ahora es parte del desarrollo urinario en general, obvio. Pero si yo quiero que vos me hables del riñón definitivo, no me vas a hablar de todo esto, ¿sí? Me vas a hablar de lo que sigue a continuación en un ratito, que es la explicación del riñón definitivo. Entonces, tengan en cuenta eso. De todas formas, al final se los repito, así queda claro qué es cada cosa. Hasta ahí la única hoja que tenemos es el mesodermo intermedio. Sí, acordate que del mesodermo intermedio, en este caso, solamente estamos hablando de la cresta urinaria, en este caso. Los genes que accionan este proceso no son los más importantes, sí son muy importantes y los deben saber los de la deformación del riñón definitivo que vamos a ver en un ratito. Y ahora sí, vuelvo, acá estamos. Bien, entonces, hasta ahora vimos el pronefros que se forma y apenas se forma, de todas maneras involuciona, no tiene ninguna función en nuestros embriones, excepto que sí estimula la formación del mesonefros. El mesonefros también se segmenta y evoluciona en brotes, y estos brotes sí son el riñón primitivo, o las nefronas primitivas, lo más correcto sería decir nefronas primitivas, y tienen la capacidad, al estar conectadas por una arteriola, tienen la capacidad de comenzar a filtrar esa sangre. Y ese filtrado se vuelca en el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que también es parte del mesonefros, obviamente. El mesonefros, a su vez, acá, bueno, acá mientras les cuento esto, les dejo este cuadrito por si después le quieren sacar alguna foto o lo que fuese, que es lo mismo que les acabo de explicar, es como un resumen. Les decía que el mesonefros, una vez que comienza con todo este desarrollo, obviamente va a tener un poder inductivo hacia el metanefros, y el metanefros va a responder para poder firmar el riñón definitivo. El mesonefros, volviendo atrás, el mesonefros, acá, en su parte distal, ¿sí? En la parte más caudal de este conducto mesonéfrico, emite un brote, ¿sí? Ese brote, que acá lo podemos ver representado como esta llemita blanca que sale del conducto, ese brote se va a llamar brote ureteral. Y es importante porque el brote ureteral junto con el metanefros van a formar el riñón definitivo. Vieron que yo les decía que la inducción siempre es de cefálico a caudal, el pronefros induce al mesonefros y el meso al metanefros. Bueno, la porción del mesonefros que induce al metanefros es el brote ureteral. Fíjense, bueno, acá esto es de vuelta a la misma imagen, por si, nada, es la misma imagen que estábamos viendo antes. El metanefros, entonces, va a ser inducido por este pequeño brote ureteral que es parte del mesonefros. Y ahora, en este momento, comienza lo que yo les decía, que es la formación del riñón definitivo. Ahora vamos a ver cómo se forma el riñón definitivo. Esto también se los dejamos acá como a modo de repaso de cómo está formado el riñón. Es un poquito lo que charlamos anteriormente en la imagen del riñón, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de riñón podemos dividirlo en dos sistemas, el colector y el excretor. En el excretor hablamos de la nefrona, básicamente, y en el colector de todos los conductos que llevan la orina una vez formada a el uréter para que pueda ir a la vejiga, para acumularse en la vejiga. Bueno, todos los derivados del sistema colector, es decir, todas estas porciones que forman el sistema colector, son derivados del brote ureteral. Recuerden, si yo les pregunto el origen embriológico del brote ureteral, me van a decir, y es del mesonefros, del mesodermo intermedio, la región mesonéfrica.
Al contrario, el sistema excretor, es decir, la nefrona, la unidad funcional con el objetivo de filtrar la sangre, tiene su origen embriológico en el metanefros, ¿sí? Obviamente se van a ir desarrollando, como ahora lo vamos a ver, juntos, uno seguido del otro, pero es importante, como que este cuadrito tiene mucho dato choice, ¿sí? Porque les podrían aparecer en un examen cuál es el origen embriológico de, no sé, la cápsula de Bowman, y bueno, sería interesante poder diferenciar que es de la región metanéfrica y no mesonéfrica, simplemente eso. Y ahora quiero que presten, bueno, nada, esta imagen simplemente representa cómo, fíjense acá, esto es lo más primitivo y esto es lo más tardío, ¿no? En realidad esto es un zoom de la imagen C. Cuando comienza a formarse el riñón definitivo, tenemos esto que está, esta yema renal punteadita es el metanefros, ¿sí? Y esta yemita que está aquí en blanco es el mesonefros, el broto ureteral, más específicamente hablando. Y fíjense que a lo largo del desarrollo, uno va desarrollándose, es decir, el metanefros, el riñón, va creciendo y se va desarrollando, pero a su vez el broto ureteral va creciendo y se va ramificando dentro del mesénquima renal, ¿sí? Dentro de esta capeluza renal. Y todo esto va a suceder gracias a un concepto que se llama inducción recíproca, que lo vamos a ver acá. Esta imagen acá, que tiene los genes a modo de resumen, son los genes más importantes, los que recontra sí o sí hay que saber, por eso tienen una diapo especial donde están nombrados, ¿sí? WT1, GDNF, CRET y estos factores de crecimiento, el WNT y el BMP. Y acá les dejé como una imagen un poco más compleja. Yo se los voy a explicar sobre esta imagen. De todas formas, después en la grabación, para que ustedes lo vuelvan a ver, les va a quedar esto a modo de resumen. Digamos, está marcado lo que les tiene que quedar en la cabeza, ¿no? Los nombres más importantes. Voy a ir para acá, para poder explicárselos, ¿no? Esta imagen, vieron que tenemos acá la imagen A y la imagen B. La imagen A es en un estadio más primitivo, y la imagen B es un poquito más evolucionado. El concepto que tiene que quedar recontra archimega claro acá es el de la inducción recíproca. ¿Qué significa inducción recíproca? Que yo te induzco a vos y esa inducción que te estoy haciendo hace que vos respondas con otra molécula y esa molécula a mí me va a inducir y va a hacer que yo te siga induciendo a vos, digamos. Como una conversación, ¿no? Si yo te hablo, vos me contestás y si vos me contestás, yo te sigo hablando. Eso es el concepto de inducción recíproca. Y es importante entenderlo porque si no hay inducción recíproca entre la yema ureteral y el blastema metanefrogénico o el metanefros, no va a haber riñón. Entonces, importantísimo saber que hay riñón definitivo gracias a que hay inducción recíproca entre el broto ureteral y el blastema metanéfrico. Eso importantísimo. Bien, entonces, vamos a comenzar acá con esta imagen que les decía que era un poco más primitiva. El WT1, ¿sí? El gen, van a ver después que el nombre es el gen regulador del tumor de Wilms, tiene ese nombre porque se vio que cuando ese gen, porque es un supresor tumoral, ese gen está mutado, los niños desarrollan el tumor de Wilms. No importa, eso es simplemente la historia del nombre, no tienen por qué saberlo. Pero lo que hace WT1, que se expresa en el metanefros, es, digamos, permitir la expresión de otro gen. WT1 es un facilitador, permite que el blastema metanefrogénico exprese determinados genes. ¿Cuál es el que me importa que exprese particularmente? Este que está escrito acá, que es GDNF, que el nombre largo es el factor neurotrófico, el factor de crecimiento neurotrófico de la glía, no importa. Pero el GDNF sí lo que hace, lo que tiene, es la función de inducir o estimular al brote ureteral. En las yemas, es decir, en los extremos del brote ureteral, tiene que haber un receptor para esa molécula, porque si no hay receptor, no pasa nada. El receptor, que es muy importante y es otro de los que tienen que conocer, es CERRET. Es decir, repito, CERRET es un receptor
presente en el brote ureteral. Y ese receptor se activa frente a la presencia de GDNF, que es una molécula que produce el metanefros. Como consecuencia de la expresión de GDNF que llega al brote y el brote, digamos, se activa su receptor, que es el CERRET, comienza la inducción recíproca. Es decir, la señal de que acá comienza nuestra conversación es GDNF uniéndose a CERRET. Por otro lado, importante que vamos a ver acá, en el mesénquima se va a estar expresando BMP, distintas moléculas BMP. ¿Cuál es la función de BMP? Inhibir la ramificación del brote ureteral, ¿sí? ¿Por qué alrededor del mesénquima, el blastema metanefrogénico, está inhibido? ¿Por qué hay mucho BMP? Para inhibir la ramificación del brote. ¿Por qué? Porque no quiero que el brote crezca acá arriba o crezca acá abajo, no. Quiero que solamente crezca en el blastema metanefrogénico. Entonces, en todos los alrededores del blastema hay altas concentraciones de BMP que van a inhibir la ramificación del brote, pero dentro del blastema metanefrogénico hay otra molécula que se llama gremlin, y esta molécula lo que tiene es la capacidad de inhibir a BMP dentro del blastema. Por lo tanto, como todo alrededor tenemos BMP, pero acá adentro BMP está inhibido, el brote mesonéfrico va a tender a ramificarse solo dentro del blastema, que es lo que queremos para formar un riñón funcional. Voy a ver si hay preguntas hasta este momento. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la primera parte de inducción que acabo de explicar? Acá me preguntan si son genes o factores de transcripción. En realidad, en un principio todo es un gen, digo, un factor de transcripción también tiene que estar codificado por algo. En este caso estamos hablando de genes o de reguladores de crecimiento. Por ahora no hay factores de transcripción. ¿Blastema es lo mismo que metanefros? No, mira, metanefros es el nombre del tejido. Blastema es como un concepto más histológico en realidad. Está bien decir blastema metanefrogénico porque en este caso, metanefros, el metanefros en realidad, esta región del mesodermo intermedio, metanefros, forma un blastema. Un blastema es una condensación de mesénquima que luego eventualmente formará un órgano. Por eso lo llamamos blastema metanefrogénico, porque es un blastema formado solamente por metanefros. O sea, le podés llamar, en este caso le podés dar los dos nombres. Uno es un concepto histológico, que es blastema, y metanefros es el origen embriológico. Sí, podrías decirlo metanefros, claro, no hay problema. Sigo un poquito más arriba. BMP7 inhibe la apoptosis y estimula la proliferación del metanefros. Entonces es al revés. En realidad, digamos, como que son cosas distintas. Por un lado, piensen que hay distintas moléculas de BMP, ¿sí? No todas van a tener la misma función al mismo momento. De hecho, incluso después vamos a ver que, bueno, en otras clases vamos a ver otras funciones de BMP donde inhibe otras cosas, digo, eso no se enrosquen con eso. Voy a repetir el concepto que quise decir aquí de BMP, a ver si queda un poco más claro. BMP, en este momento primario de la inducción, es decir, cuando comienza la inducción, tiene la capacidad de inhibir la ramificación. Es decir, que si yo tengo altas concentraciones de BMP, la ramificación va a estar inhibida, no va a proliferar, no se va a ramificar el brote. Ahora, adentro del blastema lo vamos a inhibir para que justamente esto pueda crecer. ¿Sí está bien lo que vos decís que estimula la proliferación del metanefros? Sí, es correcto, estimula la proliferación del metanefros, pero está inhibiendo al mesonefros, alrededor del metanefros. Por lo tanto, adentro del metanefros inhibimos a BMP gracias a gremlin para que el brote sí pueda crecer ahí adentro. Germán me pregunta que comienza con WT1, luego sí. WT1 es un facilitador, o sea, WT1 es lo que permite que
el metanefros produzca GDNF. Y GDNF y CERRET van a actuar, digamos, como que conjuntamente, porque GDNF lo produce el metanefros, es la molécula inductora, y CERRET es el receptor, es quien reconoce a GDNF. Gremlin, la molécula gremlin, está activa en el metanefros. Y vuelvo acá a la imagen, bueno, ustedes la estaban viendo, ¿no? Yo no. Estamos acá, ¿no? Esta es como la inducción primaria. Ahora, acá comenzó la inducción, y todo esto que les dije recién, lo de GDNF con CERRET y Gremlin y BMP, va a seguir estando. No es que de repente deja de existir, va a seguir estando, pero ahora vamos a pasar a lo otro, ¿no? A un poquito más avanzado. Lo que yo les voy a explicar acá sucede posterior a esto, a esta primera imagen A, pero esta situación, la de GDNF y CERRET, sigue estando también acá, solo que no está representada, pero sigue estando. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Gracias a esta inducción primaria, tanto el blastema como el brote comienzan a inducir distintas moléculas que van a permitir que se vayan formando las estructuras necesarias, es decir, las nefronas, y que siga la ramificación y que se vayan formando la histología del riñón definitivo. Entonces, importante conocer acá. Las moléculas que produce el brote ureteral son las que están representadas dentro del brote ureteral, ¿no? Que en este caso van a ser LIF. LIF es el factor inhibidor de la leucemia, y FGF2, que es un factor de crecimiento más. También WNT, ¿sí? Este es otro factor de crecimiento que también produce el brote, y dentro del blastema vamos a tener otras WNT y PAX2 como genes reguladores. Importante entonces acá, LIF y FGF, van a inducir, inducen a los precursores de los túbulos renales, ¿sí? Tienen la capacidad de inducir a los túbulos renales. Y por otro lado, estas moléculas que están acá, repito, ¿no? Para orientarnos un poquito más. Recordemos los derivados de cada sector, ¿no? En el blastema se nos van a formar las nefronas, y el brote ureteral se tiene que ramificar lo más posible para formar la región colectora. Eso por un lado. Después, ¿cómo van a ir las moléculas? Bueno, las moléculas del brote, ¿sí?, van a llegar al blastema, y el blastema va a responder con otras moléculas, y esta conversación de ida y vuelta va a seguir yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Bien. Particularmente es interesante que ustedes conozcan que LIF y FGF2 van a estimular la formación de los túbulos renales. Fíjense que acá está justo como la flechita y inducción, y acá les marca primordio del túbulo renal, ¿no? Como para recordarlo. Estas dos moléculas, entonces, importantes, que son las que estimulan a los primordios de los túbulos renales. Y por otro lado, WNT, la expresión de WNT, es importante porque es la molécula permisiva para la ramificación, ¿sí? Fíjense que después WNT también va a estar en la clase de digestivo y respiratorio, y va a también formar parte de la ramificación del árbol pulmonar, que también tiene un desarrollo parecido con respecto a la ramificación de los alvéolos. También está WNT ahí metido, como para que hagan una asociación, ¿no? Y se lo acuerden. Entonces, vuelvo a la diapo resumen. Acá acuérdense de esto, ¿sí? WT1, importantísimo. GDNF va a ser el receptor. GDNF va a ser la molécula que actúa sobre el receptor del mesonefros, que es CERRET, y en respuesta se van a producir los demás factores de crecimiento que van a formar, por un lado, los túbulos renales, y por el otro lado, las nefronas dentro del blastema. ¿Qué es lo que acá a ustedes les podrían llegar? ¿Qué es lo que a ustedes acá les podrían llegar a preguntar? Cosas que tengan que saber. Bueno, con respecto a los genes, como siempre, los más tomados, los que les puse acá arriba, es difícil que les hagan preguntas como que expliquen la inducción si van a tener un examen escrito.
En un examen escrito es muy difícil de evaluar eso, es más de un oral, pero sí saber diferenciar esto que les decía hace un momento, ¿no? Si les preguntan o si les piden que hablen del riñón definitivo, les están pidiendo que hablen de esto, ¿sí? De cómo el brote ureteral se relaciona con el blastema metonéfrico y hay una inducción recíproca entre ambas partes para que se forme finalmente el riñón definitivo. Esto es la formación del riñón definitivo. Para que se forme el riñón definitivo, obviamente se tiene que haber formado todo el resto del sistema urinario primitivo. Tiene que haber habido pronefros, tiene que haber habido brotes mesonéfricos para llegar a esto. Pero esto es riñón definitivo porque estas son las únicas dos estructuras que van a quedar en el embrión definitivo. En el caso bueno, el peronefros ya sabemos que involucionó, y los brotes mesonéfricos, una vez que se forma el riñón definitivo, también van a involucionar. Y no van a dejar ningún derivado en fetos femeninos, y en fetos masculinos solamente van a dar derivados para el aparato reproductor, ¿sí? Pero no para el aparato urinario. Entonces, riñón definitivo es esto nada más. Y todo lo demás es desarrollo urinario. Voy a volver un poquito a las preguntas, por las dudas que haya alguna duda. Acá me están haciendo como un resumen, ¿no? Entonces, el brote ureteral induce la diferenciación del blastema y con estos genes van creciendo y ramificándose. Sí, exacto. Alexandre, creo que se dice así tu nombre, está perfecto ese resumen. Las moléculas que produce el blastema y cómo se explica la división dicotómica del brote ureteral. Bueno, vamos de vuelta acá. Fíjense, esta imagen a mí es el Carson, sí, la saqué del Carson, me parece bastante clara porque tiene, digamos, dibujadas las moléculas sobre el color que cada uno produce, ¿no? Entonces, si son como memoriosos gráficamente hablando, el blastema va a producir, importantísimo, WT1 y GDNF, Gremlin es como, nada, es para el 10, GDNF y WT1 importantísimo, y moléculas de la familia de WNT y PAX. Y después en el brote tenemos como importantes. CERRET no es una, bueno, sí, es una molécula, pero en realidad es un receptor, no es una molécula que produce hacia otro lado, es un receptor presente en las puntas del brote. Pero por otro lado produce LIF, que era este factor inhibidor de la leucemia, y FGF2 y WNT también. ¿Cómo vamos a explicar la dicotomía, digamos, la ramificación? La ramificación la vamos a explicar por esta inducción recíproca. Importante, si quieres hablar más de la ramificación, el papel de BMP y Gremlin, ¿sí? Recuerden que BMP inhibe la ramificación, por tanto, importante Gremlin en el mesénquima, en el blastema, para que esta digamos, pueda darse dentro del órgano. No se enrosquen mucho con eso, en general, digo. Acuérdense las moléculas más importantes, y como siempre les digo, ya les habrán dicho muchos otros docentes, no enloquezcan estudiando los genes si todavía no saben las cosas grandes. Había visto ahí como una pregunta medio que la pasé por alto de los brotes ureterales dobles, pero porque lo vamos a ver en patología, ¿sí? Que si no me confundo, viene ahora en breve. Bueno, avancemos un poquito más, así llegamos a tiempo con todo. Hasta acá se nos formó el riñón definitivo. Ahora, el riñón definitivo se está formando en la cavidad pélvica, ¿sí? Los riñones se forman bajos en el embrión. Si volvemos a estas imágenes de acá, fíjense que el riñón se está formando casi en la cola del embrión. Y bien nosotros sabemos que esta no es la posición definitiva, ¿no? Del embrión, del riñón. El riñón se forma más o menos acá a la altura de la lumbar 4, y en realidad nosotros sabemos que los riñones están en L1, a veces T12. Entonces, ese riñón tiene que migrar hacia su posición definitiva. Y hay dos mecanismos de migración. Uno, vamos a decir que es una migración propiamente dicha, es decir, los riñones van a ascender por mecanismos propios, ¿sí? Del riñón, van a ascender. Y el otro mecanismo importante es por el crecimiento diferencial, es decir, cuando crece más la región caudal del embrión. Al ir teniendo más desarrollo de la región caudal
y el riñón no estar, no tener, digamos, no estar móvil, estar más fijo, va quedando en una posición cefálica con respecto al resto del crecimiento del embrión. Esto es un detalle, igual nada, no importa, simplemente sepan eso, que la posición que el riñón llega a su posición definitiva debido a dos mecanismos. Uno es una migración propia y el otro es porque crece la cola del embrión, la región caudal del embrión, y los riñones no descienden con ese crecimiento. Los riñones cuando migran, no solo migran hacia arriba, sino que migran también hacia los costados, eso como para la posición definitiva. Y, bueno, listo, y ahora vamos a los anexos, ¿sí? A la vejiga, a la uretra, que esto es súper archimea aburrido porque es simplemente memoria. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el conducto de Wolff desembocaba en la cloaca? La cloaca, en quinta semana del desarrollo embrionario, comienza a tabicarse en un seno urogenital, que es ventral, y un seno anorrectal, que es dorsal. Bueno, el seno urogenital, ustedes recuerden que después para estudiar ese seno urogenital se divide en tres partes, ¿no? En tres regiones de cefálico a caudal. Acá, bueno, esto es lo que les decía, perdón, recién, el conducto de Wolff desembocando en la región ventral. Acá ya lo tenemos tabicado, ¿no? Este es el seno urogenital. Y como les decía, se divide en tres partes para su estudio, nada más ni nada menos que para su estudio, no es que mucho más, ¿no? De cefálico a caudal, la región vésico-uretral, la pélvica y la fálica. La más importante y la más grande, si ustedes lo ven, es como un triángulo, ¿no? Ven que es como un triángulo. La región más grande, o la mayor proporción del seno urogenital, es la región vésico-uretral. ¿Por qué más importante y más grande? Porque va a formar la vejiga. Recuerden, paréntesis, función de la vejiga es acumular la orina para que luego cómo llega, digamos, las conexiones son desde los riñones a la vejiga, vienen los uréteres. En la vejiga se acumula la orina, no hay ninguna otra función más que acumularla, y luego sale al exterior mediante la uretra. Entonces, esta región vésico-uretral va a formar el 100% de la totalidad de la vejiga. Y acá comienza la diferencia entre los embriones masculinos y femeninos. Recuerden que el embrión femenino, o bueno, en realidad todos los cuerpos XX, tienen una uretra corta, porque la distancia que hay entre la vejiga y el meato, es decir, el exterior, es muy corta. Entonces, el 100% de la uretra femenina está formado también por esta región del seno. En cambio, la uretra masculina tiene un trayecto más largo y por eso tiene distintas porciones por cómo se forma. Fíjense que la porción cefálica de la uretra prostática deriva de la vesicouretral, la porción final de la uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata, y la uretra membranosa vienen de la porción pélvica, y la uretra peniana se forma de la región fálica. Esto, la verdad, no hay mucha vuelta que darle, lo tienen que aprender de memoria y no queda otra alternativa. Un dato que me parece importante comentarles, porque en algunos libros está como medio confuso, es el concepto de trígono vesical, que acá les dejé esta imagen. El trígono vesical, así como su nombre lo indica, es simplemente un triángulo que se forma entre la desembocadura de los uréteres y de los conductos de Wolff o mesonéfricos en el seno urogenital, en la región que va a formar la vejiga. Ni nada más, ni nada menos. ¿Por qué se estudió? Porque en un momento se creía que tal vez tenía un origen embriológico distinto o que las fibras musculares derivaban de otro lado. No. Bueno, hoy por hoy se piensa hasta el momento que no, que esa teoría, esa hipótesis ya fue descartada. Y lo único que nos importa acá es que el trígono vesical lo tienen que saber por si llega a aparecer en una pregunta choice. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar esta imagen. Esta imagen es como estar viendo desde atrás, ¿sí?, la región vesical del seno urogenital, ¿sí? O lo que va a formar la vejiga. Lo estoy viendo desde atrás, desde la pared dorsal. Acá estoy viendo en rosa oscuro, digamos, cómo desembocan los conductos de Wolff o los conductos mesonéfricos, y fíjense qué primitivo es este estadio, que acá tenemos el brote ureteral, ¿sí? La yema ureteral que luego va a formar acá el riñón. Bien. Ahora, ya sabemos que la yema ureteral luego se va a elongar, ¿sí? Porque ya sabemos todos los derivados que da, que va a formar los uréteres, la pelvis renal, cálices mayores y menores, bla, bla. Entonces,
Cuando forma los uréteres se va elongando, ¿sí? Fíjense acá, ya se elongó, y cuando ascienden los riñones, ¿se acuerdan que los riñones suben? Estos uréteres también van a tender a subir, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, que van subiendo. Al subir, arrastran un poco lo que quedaba del conducto mesonéfrico, que recuerden, igual entre paréntesis, que en embriones femeninos, por ejemplo, va a involucionar, pero entonces esta región que queda, que se va formando entre los uréteres que siguen subiendo y el conducto mesonéfrico que queda fijado al primer lugar donde desembocó, a esta región se la llama trígono vesical, que no es ni nada más ni nada menos que una región anatómica, un triángulo anatómico, delimitado simplemente hacia cefálico por los uréteres, hacia lateral y en el vértice por la desembocadura de los conductos mesonéfricos. Es simplemente eso, a no volverse locos con eso, ¿sí? Bien, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Esperen un segundito. No, para contestarle a Maite, el riñón definitivo está solamente formado por el metanefros y el brote ureteral, ¿sí? Son los únicos dos tejidos embriológicos que están involucrados en la formación del riñón definitivo. No hay nada más. Después, no hay interacciones epitelio-mesenquimáticas que se lleven a cabo. Sí, esas, digamos, interacciones epitelio-mesenquimáticas en realidad no hay. Hay una transformación mesenquimática epitelial, porque vos pensás que todo ese tejido es mesodermo en estado mesenquimatoso, por lo tanto, estas inducciones genéticas recíprocas de las cuales estuvimos hablando, trabajan para que dos cosas, digamos, imaginémonos dos cosas, que el brote se dicotomice y que el blastema se epitelice, es decir, todo ese mesodermo en forma de blastema se tiene que transformar en epitelio. Para eso son muy importantes estas inducciones recíprocas de las que estuvimos hablando. No, seno y cresta urogenital no es lo mismo. Cuando hablamos de seno urogenital, estamos hablando de la región ventral de la cloaca. Cuando la cloaca se tabica, hablamos del seno urogenital, que es la región ventral de la cloaca. La cresta urogenital es el mesodermo intermedio propiamente dicho. El mesodermo intermedio, o cresta urogenital, luego se va a dividir en dos crestas. ¿Te acordás que lo dije al principio? La genital, que es la medial, y la urinaria, que es la lateral. Pero una cosa es mesodermo intermedio y lo otro es endodermo, porque es parte del tubo digestivo. Claro, solo la cresta urogenital es el mesodermo intermedio. Bien. Acá Milagros me pregunta si no hace falta explicar la base molecular de cómo se van formando, cómo se forman las condensaciones para luego formar la cúpula renal y todo eso. Digamos, esas son información, o sea, eso está explicado en los libros más profundos, digamos, como el Carson o como el Flores, y no son de las cosas más tomadas, la verdad. No, yo dudo mucho que lo pregunten en un examen escrito, dudo mucho que lo pregunten en un final, pero eventualmente, digo, nunca está de más leer ni de más estudiar. No es lo más importante del tema realmente. Así que yo te recomendaría que si vos vas a estudiar este tema, bueno, obvio, todos van a estudiar este tema, pero que cuando estudies este tema, empieces estudiando todo lo que estamos hablando en clase. Si sabes todo lo que hablamos en clase, listo, el tema está para 10. Ahora, si de repente tenés más tiempo y te interesó el tema y querés seguir profundizando, adelante, obviamente hacelo. Pero, digo, vayan también sabiendo cómo administrar sus tiempos, porque al principio es muy difícil aprender a estudiar y ves un tema y decís, wow, esto está buenísimo, o capaz que no, pero es larguísimo y pensás que lo tenés que aprender todo y no es tan así. Bueno, y vamos a ir a las patologías que ya nos queda todo genital, que es un poquito más largo. Patologías más frecuentes. Obviamente recuerden que el objetivo en embriología no es que ustedes
No es que ustedes estudien y conozcan las patologías, ni cómo se tratan, ni cuál es el diagnóstico, ni nada, sino poder explicar lo patológico desde la embriología normal, ¿sí? El objetivo es que ustedes aprendan embriología, básicamente. Por ejemplo, tumor de Wilms, ¿no? Y no hay mucho que explicar. Es el tumor renal más frecuente en la infancia. ¿Y por qué hay tumor de Wilms? Porque hay una doble mutación en el gen WT1 y bueno, fin, ya está, digamos. Eso es a dato de color, pero no pueden explicar eso en el examen de embrio, ¿sí? A esas cosas digo que no se vuelvan locos ni locas con las patologías. Bueno, acá tenemos el resumencito y ahora les voy a ir mostrando imágenes de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, riñón pelviano es, bueno, obviamente eso es un preparado anatómico, ¿no? Un preparado cadavérico, pero el riñón pelviano no siempre lleva a la muerte. El riñón pelviano en este caso es este, ¿no? Que está infartado, que no tiene flujo sanguíneo, y este es un riñón normal. Riñón pelviano es un riñón que no logró ascender, quedó trabado en la pelvis. Eso es un riñón ectópico, ¿sí? Que está fuera de lugar. Muchas veces sucede que una persona adulta, sana, sin ninguna patología, en alguna ecografía que le hacen de control o por otra cosa, dicen, che, ¿y el riñón dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo buscamos y está en la pelvis. No pasa nada, si esta persona, no sé por qué se murió, pero no se murió claramente por tener un riñón pelviano. Riñón doble, acá quiero que pensemos un segundo. Bueno, ya sé que todos tenemos dos riñones, ¿no? Riñón doble se refiere a dos riñones del mismo lado. Quiero que pensemos un segundo. ¿Por qué puede haber un riñón doble? Digamos, con lo que vimos hasta ahora, con lo poquito que sabemos de esto, que en realidad es un montón, pero lo que vimos así súper rápido, ¿por qué motivo puedo tener dos riñones de un lado? ¿Qué se les ocurre? Porque esta sí podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes causas podría causar un riñón doble en un neonato? No sé. Que haya dos brotes ureterales. Excelente. Esa es una respuesta correcta. Una hipótesis correcta, ¿no? Digo, no es la única, puede haber más. Pero puede, por ejemplo, alguna mutación en algún gen del mesonéfros que haga que haya dos brotes ureterales, por lo tanto, va a estimular al metanéfros en dos sectores, listo, tenemos dos riñones. Que los dos conductos de Wolf desemboquen en el mismo lugar. Los dos conductos de Wolf desembocan en el mismo lugar. Me imagino que te referís, Martina, a los brotes ureterales, y sí, es un poco lo que le respondía recién al compañero anterior. Sí, perfecto. Mutación en genes inductores, sí, tal cual, sí, algún gen inductor o algún gen inhibidor que no esté cumpliendo con su función también. Perfecto, digo, esta es la idea de las patologías, poder pensar por qué, desde la embriología, por qué podría haber ocurrido esto. Excelente. Bueno, de vuelta esta persona probablemente no haya muerto tampoco por tener dos riñones de un mismo lado, ¿sí? Riñón en herradura. Bueno, esto también es bastante frecuente, dentro de las patologías dentro de las malformaciones del riñón, tampoco causa la muerte, sí puede causar ser más propenso a infecciones urinarias o a determinadas enfermedades renales en el futuro, pero en el riñón en herradura lo que sucede es que los polos de los riñones, los polos caudales, se fusionan entre sí y tienen como esta forma de herradura. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que acarrea también que cuando estos riñones quieren ascender a su posición definitiva, cuando quieren subir, no van a poder subir y lateralizarse como lo harían dos riñones independientes, porque esto no les permite ni separarse y no les permite ascender. Entonces se van chocando con los vasos que se encuentren en el camino y a la larga puede traer distintas complicaciones por el contacto entre estructuras. Simplemente eso. Riñón poliquístico. Bueno, acá tenemos dos tipos de riñón poliquísticos o poliquistosis, ¿sí? El tipo 1 y el tipo 2. Este es el tipo 1 y acá tenemos el tipo 2. Estas en realidad son mutaciones en el gen de la poliquistina, que lo que hace son enfermedades genéticas, ¿sí? Hereditarias, y lo que hacen, o en realidad lo que se manifiesta por estas mutaciones en estos genes, es que no haya una buena conexión entre la región excretora y la región colectora. Entonces, la región excretora funciona, sí, la nefrona funciona y filtra la sangre y forma orina.
pero hay un déficit en la conexión entre la nefrona y los túbulos colectores. Entonces, en la unión, donde debería la orina pasar normalmente, en esos sectores donde no hay una buena unión, se empiezan a formar quistes, ¿sí? Los quistes son como pequeñas bolsitas llenas de líquido, que acá no vemos los quistes, no vemos el líquido, pero vemos todas las burbujitas que dejaron los quistes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que va a haber una insuficiencia renal, porque en algún momento todo ese líquido se empieza a acumular adentro del riñón y hace que la nefrona deje de funcionar. Tenemos dos tipos, como les decía, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es este y se presenta en la adultez, es un poco más benigno, si lo queremos llamar, y este es el tipo 2, que se presenta en la infancia y es más grave, ¿no? Obviamente porque la insuficiencia renal empieza desde periodos más tempranos. Nada, pero también son enfermedades, son mutaciones. Y listo. Y facies de Potter se los dejo acá como dato para recordarlo un poquito, pero no es en realidad, la facie de Potter no es una patología del riñón, sino que es una consecuencia que podemos tener como o a partir de una falla en el riñón. Y acá hacemos un poquito como de repaso del líquido amniótico, ¿no? ¿Se acuerdan que el líquido amniótico, rapidito, primero se forman las células del amnios, pero luego el principal formador de líquido amniótico es el riñón. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es la orina fetal, que como ya dijimos, es extrafiltración de la sangre, pero que no tiene como función desintoxicar al embrión o al feto, sino directamente ir formando este líquido amniótico. Bueno, si yo tengo alguna enfermedad renal, el embrión tiene alguna enfermedad renal, que hace que produzca menos orina o que no produzca orina, en estos casos vamos a tener consecuencias por tener oligoamnios. ¿Se acuerdan que oligoamnios era una cantidad de líquido amniótico disminuido para determinada edad fetal? Entonces, si nuestro feto tiene menos líquido amniótico, puede tener muchas complicaciones. Una de ellas, y que se asocia mucho a enfermedades renales, es la facie de Potter, que es el conjunto de anomalías que se ven en la cara por tener justamente poco líquido y estar mucho tiempo en contacto con las membranas placentarias. Al estar en contacto con la membrana, la cara del feto se va achatando y no se va configurando de la forma habitual. Nada, dato de color esto, la facie de Potter. También obviamente va a tener, por ejemplo, qué sé yo, hipoplasia pulmonar. Pero bueno, son todas consecuencias de tener poco o menos líquido amniótico para la edad gestacional. Y con esto terminaríamos un poco sistema renal antes de venir al sistema urinario. Antes de ir al sistema genital. Así que si hay preguntas de urinario que quieran resolver, es el momento. Mientras me preguntan cómo se explica la agenesia renal. Bueno, agenesia renal significa obviamente que no se formó el riñón. La agenesia renal unilateral es compatible con la vida, la bilateral no. De hecho, el riñón, como tiene la capacidad de compensar la función del otro riñón, ni siquiera podría ser detectado en una ecografía fetal. Digo, el niño puede nacer y está todo bien y que lo descubran más adelante. ¿Cómo lo podemos explicar? Pensémoslo así, digamos, con lo que veníamos razonando podemos decir, bueno, si hay alguna falla en la inducción, en cualquiera de los puntos de la inducción que vimos podría haber agenesia renal. Si hubiese, por ejemplo, una mutación más profunda, tal vez en alguna estructura metanefrogénica, ¿sí? Del metanefros, ahí tal vez la agenesia renal sería bilateral, porque si tengo algo que desestructura el metanefros en su existencia, no voy a tener metanefros ni de un lado ni del otro. Otro déficit que podríamos encontrar sería en el broto ureteral. Si no tengo broto ureteral, el metanefros no se va a desarrollar porque recuerden que la inducción es recíproca, ¿sí? De un lado al otro. La extrofia vesical es una patología, es verdad, no está acá la extrofia vesical, capaz que haya alguna imagen en genital, no me acuerdo en este momento. La extrofia vesical se asocia mucho a la gastrosquisis y es una falla en la fusión de las paredes que
genera, lamentablemente, que, digamos, como que la vejiga esté muy expuesta, a veces está expuesta al exterior, me refiero, a veces está cubierta por piel, a veces no, y el gran problema que tiene es que no se forma la pared muscular de la vejiga, entonces esas personas tienen como complicaciones, bueno, dentro de todas las que tienen, ¿no? Pero ahí tienen lo que es como tratamos de reeducar desde la medicina, es que tienen complicaciones para la retención urinaria, ¿no? Porque no funciona el músculo. Entonces, tenemos los dos extremos, o aquellas personas que son incontinentes, o aquellas personas a las que tienen retención al no tener los músculos, y hay que explicarles o enseñarles a masajear de determinada forma la zona vesical para poder estimular la micción. Nada, eso es como dato de color. A mí eso cuando yo lo estudié me pareció bastante interesante cómo desde la medicina, desde la rehabilitación, podíamos facilitar mucho la vida de estas personas, ¿no? Pero nada, es una patología que por suerte es poco frecuente, como les decía, está asociado a gastrosquisis y la gastrosquisis está asociada a problemas vasculares, así que todo lo que, digamos, todos aquellos factores que reduzcan el flujo sanguíneo pueden ser un factor de riesgo para este tipo de patologías. Me parece que, no me quiero adelantar ahora todas las diapos porque se tilda mucho si paso rápido, pero me parece que al final de genital, perdón, ahí tenemos algunas imágenes de extrofia vesical. Bueno, ¿están para seguir con aparato genital? Bien. Aparato genital, de vuelta. Acuérdense que los estudiamos juntos simplemente porque tienen el mismo origen embriológico, sí, es la misma cresta urogenital, pero en este caso vamos a hablar de la cresta medial, que es la que, la que va a dar derivados genitales, ¿sí? Entonces, vamos a pasar para acá. Importantes conceptos a tener en cuenta cuando hablamos de sistema genital. Vamos a hacer una clasificación de los órganos involucrados en 3 grupos. En gónadas, en genitales externos y en genitales, acá lo escribí mal, perdón, lo voy a corregir acá. Ahí está. Entonces, 3 grupos. Las gónadas, los genitales internos y los genitales externos. Las gónadas, o sea, ¿por qué los clasifico así? Por las funciones que tienen cada uno de ellos. Las gónadas van a ser aquellos órganos con 2 funciones principales. Una, producir las hormonas sexuales. 2, producir las gametas. Esa es la función de las gónadas, o sea que cualquier órgano que no produzca gametas ni produzca hormonas sexuales no es una gónada, ¿sí? Por lo tanto, las gónadas se limitan a ser los ovarios y los testículos. Los genitales internos son aquellos conductos sexuales que tienen como objetivo o como función el transporte de las gametas y, a su vez, en el caso del útero, la anidación del embrión. Entonces, si no tiene esa función, no es un genital interno. Y por último, tenemos los genitales externos que tienen o su función principal es la del coito. Bien. Otra cosa importantísima que acá quiero recalcar, porque siempre hay complicaciones o siempre hay dudas, diferencia entre determinación sexual y diferenciación sexual. En algunos libros no van a encontrar la palabra determinación y van a hablar de diferenciación sexual primaria y diferenciación sexual secundaria. En ese caso, diferenciación sexual primaria es lo mismo que determinación sexual. Y la secundaria es la diferenciación sexual propiamente dicha. Cuando hablamos de determinación o diferenciación primaria, estamos hablando de cómo los cromosomas y los genes, o los genes presentes en los cromosomas, influyen en la formación de la gónada. Es decir, cómo los genes van a hacer que una gónada que en un momento era indiferenciada pase a ser o un testículo o un ovario. Esa es la determinación sexual. Y la diferenciación sexual o diferenciación sexual secundaria es cómo el producto de esas gónadas, es decir, las hormonas, cómo las hormonas
hacen que los genitales internos y externos se diferencien en uno u otro camino. Pero eso es una gran diferencia, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, hablame de la determinación sexual masculina, y ustedes me empiezan a decir, no, porque la testosterona y no sé qué, está mal, porque la determinación sexual es cómo los genes influyen en la formación de la gónada, y la diferenciación es cómo las hormonas influyen en la formación de los genitales, tanto internos como externos. ¿Soy clara en ese punto? ¿Se entendió la diferencia entre un concepto y el otro? Bien, no, Valentín no lo entendía. Bueno, a lo largo del desarrollo, bueno, perdón, que te nombre, capaz que alguien más tampoco, lo voy a volver a explicar. A lo largo del desarrollo del sistema urinario tenemos distintas etapas, ¿no? La primera etapa es el estadio indiferenciado, donde yo no puedo diferenciar visualmente, digo físicamente, no puedo diferenciar si ese embrión es masculino o es femenino. A ese estadio lo llamo indiferenciado, porque tienen absolutamente los mismos órganos, ¿sí? La gónada es igual en los dos y los conductos sexuales son iguales en los dos. Entonces, no sé si uno es XX o si el otro es XY. No lo puedo diferenciar. Esa diferenciación, ¿no? Esa diferenciación entre embriones masculinos y femeninos comienza con un primer paso que es la determinación sexual. La determinación sexual es la activación de los genes presentes en el cromosoma Y o en el cromosoma X que van a hacer que esa gónada indiferenciada se transforme en un testículo o en un ovario. Eso es la determinación sexual. Cómo la activación de una cascada de genes hace que una gónada indiferenciada se transforme en ovario o en testículo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, la segunda parte es la diferenciación sexual. Una vez que esa gónada ya se formó, va a producir o no algunas hormonas, ¿no? Por ejemplo, el testículo va a producir testosterona. Entonces, en un feto o en un embrión XY con un testículo que produce testosterona, esa testosterona va a influir en sus genitales internos y externos y a eso lo llamo diferenciación sexual, a cómo las hormonas producidas en las gónadas actúan sobre la diferenciación de los genitales internos y externos del embrión. ¿Ahí quedó más claro? Bien, perfecto. Esta imagen, digo, nada, está acá porque tiene que estar, son imágenes viejas, ya no le ponemos tanto énfasis a estudiar los genes de la determinación sexual, porque falta mucho por investigar, ¿sí? Si ustedes leen los libros van a ver SRI, y en realidad hoy por hoy ya se sabe que SRI no es el gen maestro de la determinación sexual masculina, pero no se encontró otro. Entonces, hasta ahora hablamos del SRI. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que los embriones femeninos tienen una carga cromosómica XX y que los embriones masculinos tienen una carga cromosómica XY. Y que en el cromosoma Y hay genes capaces de inhibir algunas familias de genes presentes en el cromosoma X, por lo tanto decimos, bueno, si hay cromosoma Y, se inhibe el desarrollo del ovario. Y es un poquito lo que se sabe hasta ahora nada más, ¿no? Que cuando está presente el cromosoma Y, una región del cromosoma Y tiene ciertos genes que tienen la capacidad de inhibir los genes que forman el ovario. Entonces decimos que el SRI es uno de los genes maestros testiculares, y si está presente SRI, la gónada va a ser un testículo. Eso es lo que se sabe hasta ahora, por eso ya es algo que no se evalúa tanto esto. Si ustedes van a leer la determinación sexual, yo les recomendaría que lo lean del Carson o del Flores, que son los dos libros más actualizados. Vamos a este momento. A este momento, esta es una maqueta que representa un embrión de más o menos 7 semanas, donde podemos ver el retroperitoneo y podemos ver que es un embrión indiferenciado. ¿Qué significa que el embrión sea indiferenciado? ¿Qué tiene? Bueno, estos huevos acá, recuerden que son las glándulas suprarrenales, esta estructura con forma de huevo, ¿no? Y que abajo en gris están los dos riñones, y a los laterales de los riñones tenemos las gónadas, ¿no? Esta gran gónada es una gónada indiferenciada, esta también.
indiferenciada es que no sé si es un testículo o si es un ovario, no tengo cómo saberlo. Y además puedo ver conductos sexuales. Los conductos sexuales me refiero a, en marrón, al conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, ¿se acuerdan? Al que veníamos hablando, que yo les dije que en embriones femeninos no daba ningún derivado, pero en masculinos sí. Bueno, es este conducto de Wolff, que están acá. Y en rosa veo otros dos conductos que se llaman conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Esos conductos son los precursores de los genitales internos femeninos y se originan en el epitelio celómico. ¿Sí? El origen embriológico de los conductos de Müller es el epitelio celómico. Si yo veo esta imagen, digo, bueno, esto es un embrión indiferenciado, ¿sí? No sé si es XX o no sé si es XY, no lo puedo saber. Vamos a ver qué pasa con las gónadas, ¿sí? O sea, vamos a ir estudiando primero las gónadas, después los internos y después los externos. La gónada indiferenciada, es decir, esto es como un corte, ¿no? De donde podemos ver acá la gónada indiferenciada. Indiferenciada es porque estamos en este estadio, ¿sí? No sabemos si es XX o si es XY. Si yo le hago un corte histológico a esta gónada, vería esto. La gónada indiferenciada está formada por tres componentes. El mesodermo intermedio, ¿sí? Recuerden la cresta medial, es decir, la cresta genital. El epitelio celómico, que recuerden que el epitelio celómico es aquel epitelio que recubre la hoja visceral del mesodermo lateral. Y las células germinales. Recuerden también que las células germinales tienen su origen no en el saco vitelino, como dicen algunos libros, sino que su origen es del epiblasto, que la primera vez que yo las veo migrar es en el saco vitelino, pero que su origen embriológico es epiblástico. Estos tres ingredientes, digamos, son los que están en la gónada primitiva. Y obviamente, o indiferenciada, y cada uno de ellos va a dar un derivado distinto en el testículo o en el ovario, así que les dejé un cuadrito al final para que después lo puedan copiar. ¿Qué es lo que pasa primero con el testículo? Acá están representados en negrito, digamos, estos cositos negritos representan las células, las gametas, ¿sí? Las gametas primitivas. Y esto que estamos viendo acá son los conductos sexuales primarios. Entonces, o túbulos sexuales primarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros miramos esta imagen de la gónada primitiva, podemos ver que, bueno, hay algunas células sexuales, tenemos el epitelio celómico y tenemos en la cresta genital, pero está como, digamos, todo ahí tratando de configurarse. Bueno, acá continúa la configuración. Por cómo es el testículo, nosotros sabemos que va a tener más por cómo es histológicamente, ¿no? Sabemos que va a tener más desarrollo en el núcleo de la glándula y no tanto en el exterior. Entonces estos túbulos se van yendo cada vez más hacia el interior, hacia el núcleo de la glándula, y luego vamos a ver cómo forman toda la histología que conocemos de los testículos, ¿no? Donde tenemos, bueno, la red de testis, los túbulos testiculares, donde vamos a tener dentro. ¿Se acuerdan bueno, no sé si ya tuvieron esta clase de histología, pero bueno, como las células de Sertoli acompañan dentro de los túbulos, digamos, tenemos a las gametas, las células de Sertoli y las células mioepiteliales, y después por fuera tenemos a las células de Leydig y todo el estroma. La red de testis, que luego se va a comunicar con el epidimo y todo el resto de los conductos sexuales. En el caso del ovario, compárenlo con esta imagen, ¿no? Que acá empezábamos al principio. En el caso del ovario, histológicamente también sabemos que la diferenciación de esta glándula es distinta, que no se van a formar tubos ni conductos y que el desarrollo de la glándula es más periférico que central porque se forman los folículos. Cada gonocito, es decir, cada gameta va a estar rodeada de células propias del ovario y se van a ir distribuyendo a lo largo de toda la corteza del ovario, ¿sí? Entonces, esos conductos sexuales que se formaron primariamente acá, en el testículo, en el ovario no van a tener esa evolución, van a involucionar y se van a formar los folículos típicos del ovario. Este es el cuadrito que quisiera que les quede en la cabeza o que le saquen una foto o lo que fuese, porque es muy práctico para estudiarlo, ¿no? Fíjense, tenemos la gónada indiferenciada y sus tres componentes.
la cresta genital, que es el mesodermo intermedio, el epitelio celómico y las células germinales. ¿Qué va a dar cada uno de estos derivados en cada glándula? ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, en el ovario, la cresta genital va a dar el estroma, o sea, el estroma es todo, ¿no? Todo el sostén de la glándula, y a su vez las células de la teca. El epitelio celómico va a formar las células foliculares y las células germinales van a ser los ovocitos, ¿sí? Esto con respecto al ovario. Y si vamos para el otro lado, con respecto al testículo, la cresta genital va a formar, obviamente, el estroma de la glándula y las células de Leydig, el epitelio celómico, las células de Sertoli, y las células germinales, los espermatozoides. Acá, un poquito de datos de esto que vamos a necesitar para dentro de un ratito. Funciones de las células de Sertoli, más allá de acompañar y ser necesarias para el desarrollo y para la meiosis de los espermatozoides, y más allá de formar la barrera hematoespermática, las células de Sertoli hormonalmente forman una hormona que es la hormona antimülleriana, indispensable para el desarrollo sexual. Y por otro lado, las células de Leydig son las encargadas de la producción de testosterona, de andrógenos, ¿sí? Eso es muy importante para el desarrollo sexual. Después, entre las células foliculares y la de la teca, recuerden que entre las dos producen, con la teoría de la doble célula, van a producir tanto estrógenos como progesterona. Pero como protagonistas ahora, recordar células de Sertoli con AMH y células de Leydig con andrógenos. Esto con respecto a las gónadas. Después les dije que también teníamos que saber los conductos sexuales, ¿sí? O conductos genitales, digo, es lo mismo. Y esto es lo que se llamaba diferenciación sexual o diferenciación sexual secundaria, porque acá influyen plenamente las hormonas. Para que se formen las glándulas, los ovarios y los testículos, no necesitaba hormonas, simplemente necesitaba genes que conduzcan la formación de una u otra glándula. Pero ahora, para el desarrollo de los conductos, sí o sí necesito tener hormonas. Y vamos a ver cómo sucede eso. Recuerden que los conductos sexuales, acá les pongo otra imagen, tenemos los conductos de Wolff, que eran estos conductos mesonéfricos, que acá están representados en verde, y que solamente van a dar derivados en embriones masculinos, y los conductos de Müller, que acá están representados en rosa, que anatómicamente en la parte cefálica los conductos de Müller son laterales a los de Wolff, y en la parte central son mediales a los de Wolff, y que en el embrión femenino van a dar los derivados de los conductos sexuales, pero en el masculino tampoco da nada. O sea, en condiciones normales, en el embrión XX solo voy a ver derivados de Müller, y en el embrión XY solo voy a ver derivados de Wolff. Estos son los conductos sexuales. Ahora, tenemos que ver qué pasa, por qué, cómo es que evolucionan de un lado al otro. Bueno, acá les puse un resumen, digo, esta es una diapo resumen, y cada uno de estos cuadritos se los voy a ir repitiendo en cada uno de los casos en particular, ¿sí? Se las dejo acá para que después cuando vuelvan a ver la clase, si le quieren sacar una foto o lo que sea, les sirva esta diapositiva como repaso. Vamos al caso de un embrión masculino, ¿sí? Un embrión XY. Nosotros ya sabemos que los embriones XY van a desarrollar la gónada se va a transformar en un testículo. Siempre estoy hablando de condiciones normales, ¿no? Que ese testículo va a tener células de Sertoli que van a producir hormona antimülleriana y que va a tener células de Leydig que va a producir testosterona. Entonces, en un embrión XY, como tiene células de Sertoli, y esas células de Sertoli van a producir hormona antimülleriana, como su nombre lo indica, la hormona antimülleriana tiene la función de hacer degenerar los conductos de Müller, ¿sí? Por eso se los anoté acá. Ante la presencia de hormona antimülleriana, los conductos de Müller degeneran. Por eso en esta imagen no veo más esos conductos rosas. Chau, no están más, porque como es un feto masculino y tiene células de Sertoli y tiene hormona antimülleriana, listo, degeneró el conducto de Müller. Y a su vez,
Como este embrión, este feto, tiene testículo y tiene células de Leydig que producen testosterona, la testosterona estimula al desarrollo de los conductos de Wolff. Por lo tanto, los conductos de Wolff van a dar sus derivados, que son el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Entonces, repito, ante la presencia de hormona antimülleriana, los conductos de Müller van a involucionar. Y ante la presencia de testosterona, los conductos de Wolff van así finalmente dar sus derivados. Vamos a ver qué pasa en un embrión XX. Al contrario, el embrión XX tiene ovarios y no tiene ni Sertoli ni Leydig, por lo tanto no va a tener ni testosterona ni hormona antimülleriana. Por lo tanto, decimos que ante la ausencia de hormona antimülleriana, como no va a haber hormona antimülleriana, los conductos de Müller van a seguir su camino, van a evolucionar y van a dar sus derivados, que son las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. Eso sucede cuando no haya hormona antimülleriana. Si no hay hormona antimülleriana, listo, conducto de Müller me forma todos sus derivados. Y por otro lado, también ante la ausencia de testosterona, los conductos de Wolff no reciben su estímulo y degeneran. Es decir, que se dice en realidad que la diferenciación sexual femenina es un poco por default, ¿sí? Es un poco por defecto, porque los conductos se desarrollan por ausencia de hormonas y no por la presencia de. Es decir, para que tengamos esta conformación de genitales internos femeninos, necesitamos que no haya hormona antimülleriana y que no haya testosterona. En cambio, al contrario, para los embriones masculinos necesitan la presencia de hormona antimülleriana para que los conductos de Müller desaparezcan y la presencia de testosterona para que los conductos de Wolff sí puedan dar sus derivados. ¿Se entendió un poco esto? A ver, voy a leer las dudas. Un poco atrás, ¿no? Que Milagros me preguntó, no entiendo cómo en la cresta genital pasamos a eso, o sea, a la gónada. La cresta genital es su evolución, digamos. La cresta genital, ni bien tenemos el mesodermo intermedio, se divide en cresta urinaria y cresta genital. La cresta genital se condensa y forma una gónada indiferenciada. Digamos, es la evolución natural de la cresta. No es que lo tengas que explicar, es la evolución natural del mesodermo intermedio y cresta genital. Los conductos de Müller, bueno, sí, esa pregunta seguro fue antes que lo explique, sí permanecen en el embrión femenino y, repito, ante la ausencia de hormona antimülleriana y ante la ausencia de testosterona, van a dar sus derivados, ¿no? Y en realidad, digamos, los conductos de Müller van a dar sus derivados solo ante la ausencia de hormona antimülleriana, que va a formar trompas, útero, cuello del útero y tercio superior de la vagina, y en un embrión XX, ante la ausencia de testo, el conducto de Wolff va a degenerar. El conducto de Müller desemboca en el seno urogenital en la región ventral, sí. No es que desemboca, sino que, digamos, como que se apoya sobre, porque después una parte del seno urogenital va a formar lo que queda de la vagina, el tercio inferior de la vagina, pero no es como que desemboca, digamos, sino que entre los dos luego se fusionan y terminan de formar la vagina en embriones XX. No forma parte del trígono. No tiene nada que ver con el trígono. El epitelio celómico es un epitelio que se forma en la hoja visceral del mesodermo lateral, sí, ahí está, para recubrir esas paredes. Y cuando se está formando el conducto de Wolff, digamos como que en un momento aprieta, por decirlo de alguna forma, o pasa por los laterales del epitelio celómico y se va formando otro conducto que luego van a ser los conductos paramesonéfricos o de Müller. Eso es importante, recuerden que tienen distintos orígenes, ¿no? Que el conducto de Wolff es mesonéfrico y el conducto de Müller es del epitelio celómico, que es del mesodermo lateral, no del mesodermo intermedio. Esa también suele ser pregunta de choice, el origen embriológico de los conductos de Müller. Bien, entonces,
Hasta acá vamos con esto. Digo, se empieza a hacer un choclo un poquito lo del estímulo hormonal y ahora se enchoclea un poco más, así que vamos tranquilos y me van avisando cualquier cosa si hay alguna duda. Hasta ahora entonces sabemos que para que los genitales internos, ¿sí? Internos, recuerden que los genitales internos son los conductos, que en el masculino son epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, y que en el femenino, digamos en los embriones XX, tenemos trompa de falopio, útero, cuello del útero y vagina. Para que se formen estas cosas, necesito en el embrión XX presencia de antimuleriana y presencia de testosterona, ambas producidas por el testículo. Y en el embrión XX, perdón, o sea, lo que dije antes, no sé si los confundí, pero lo que hablaba recién de presencia de antimuleriana y testo es para XY. Y en embriones XX necesito la ausencia de esas hormonas, que no haya antimuleriana y que no haya testosterona. Entonces, de esa manera queda configurado los genitales internos femeninos, que son las trompas, el cuello, el útero y la vagina. Ahora vamos a ver qué pasa con los genitales externos. Bueno, igual acá, perdón, una imagencita más de genitales internos masculinos, ¿sí? Fíjense, este es el conducto deferente que va a atravesar, esta es la próstata, ¿sí? Atraviesa la próstata, se transforma luego en conducto eyaculador. Y acá atrás tenemos a las glándulas seminales. Tanto las glándulas seminales como la próstata, recuerden que tienen la función de formar el semen. Y acá tenemos imágenes de cómo queda conformado antes y después el aparato reproductor femenino. Si este está más evolucionado, tenemos el útero, el cuello, la vagina, ¿sí? Y esto es lo que luego conformará la vulva, que todavía no está formada. Y acá tenemos la vejiga y la uretra, el colon, recto ano. Lo mismo, pero acá ya sí terminó. Acá ya sí tenemos vagina. Bueno. Vamos a los genitales externos, que les decía que nos volvemos a complicar con las hormonas. Genitales externos indiferenciados, tenemos esto, ¿no? Estos son los genitales externos en un embrión indiferenciado, los dos, ¿no? Un estado más primitivo y un estado posterior, pero son indiferenciados. ¿Qué tenemos? Tres componentes principales. Acá hay medio un lío con los componentes principales porque los libros no usan la misma nomenclatura, ¿sí? Ustedes van a encontrarse con libros que a los pliegues mediales, estos que están acá, los llaman ureterales, y que a los pliegues laterales los llaman sexuales, y van a encontrar libros que los llaman estrictamente al revés, a los mediales sexuales y a los laterales uretrales. O sea que yo se los voy a explicar con mediales y laterales, ustedes después fíjense qué es lo que dice su libro, pero sepan, o sea, tengan en cuenta eso, que hay libros, incluso creo que son el Carson y el Flores, digamos, como que no es que son libros, un libro bueno y un libro malo, como libros reconocidos tienen vocabulario contrario. Entonces, ¿qué estructuras tenemos en los genitales externos indiferenciados? Tubérculo genital, pliegues mediales, ¿sí? Y pliegues laterales. Estas tres estructuras que acabo de nombrar son las que van a formar cada una distintos derivados dentro de los genitales externos de cada uno de los embriones. Vamos a ver qué es lo que pasa en un embrión femenino, que es lo más fácil de explicar. Como no hay andrógenos, recuerden que los andrógenos son el grupo de hormonas de la testosterona, ¿no? Son hormonas esteroidogénicas, testosterona, DEA, dihidroandostrenidiona, sí, todas esas son andrógenos. Son todo un grupo de hormonas. Entonces, como no hay andrógenos, es decir, como no hay testosterona ni ninguno de sus derivados, los genitales externos evolucionan en sentido femenino, ¿sí? Como no hay andrógenos, los genitales externos evolucionan en sentido femenino. Esto es un poquito más fácil porque es igual que los genitales internos femeninos. Como no hay algo, listo, es femenino, es ante la ausencia de. ¿Cómo es la evolución acá? El tubérculo genital se transforma en el clítoris, que acá solamente estamos viendo la cabeza del clítoris, pero ya sabemos que es un órgano mucho más grande. Todo el tubérculo genital va a formar el clítoris.
Los pliegues mediales van a formar los labios menores de la vulva y los pliegues laterales van a formar los labios mayores de la vulva. Obviamente después vamos a tener el meato uretral, que es la desembocadura de la uretra en la vulva, y la apertura hacia el canal vaginal, que en algunos casos está rodeado de himen. Nada más que eso, o sea, digamos, como que en el femenino es bastante fácil. Ahora vamos a ver qué pasa en el masculino. Para que los genitales indiferenciados, los genitales externos indiferenciados, se diferencien en un sentido masculino, necesito la presencia de andrógenos, pero no de cualquier andrógeno. La testosterona no me alcanza. Necesito andrógenos fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, si nos acordamos lo que estábamos viendo antes, vuelvo un poquito para arriba, acá, el conducto de Wolff está recontra archicerca de los testículos. Entonces, cuando las células de Leydig producen testosterona, la testosterona al conducto de Wolff llega en grandes concentraciones por una cuestión de distancia, ¿sí? Como hay mucha testosterona, porque estoy cerca de la fuente de producción de testosterona, hay una cantidad salvaje de testosterona en los conductos de Wolff, entonces los conductos de Wolff están llenos de testosterona y con la testosterona les alcanza. Ahora, los genitales externos están lejos de los testículos. Por lo tanto, para que la testosterona llegue a los genitales externos, tiene que viajar por la sangre, ¿sí? Unido a proteínas, y eso va a disminuir la potencia de la testosterona, llegar a los genitales externos y actuar sobre el receptor. Entonces, digamos, la cantidad de testosterona que llega es menor. Lo podemos comparar con la voz, ¿no? Con mi voz. Bueno, justo ahora no estamos en el aula, pero yo cuando estamos en un aula siempre les digo, todos ustedes que están acá en el aula me escuchan re bien. Yo hablo y ustedes me escuchan y mi voz llega con intensidad. Ahora, si yo también les tendría que estar explicando algo a los del aula de al lado, probablemente los del aula de al lado no me estarían escuchando por una cuestión de distancia y van a necesitar algo que amplifique mi voz. Bueno, acá pasa algo similar. Necesitamos algo para que amplifique la potencia de la testosterona. Y eso es una enzima. La testosterona puede ser transformada por una enzima que se llama 5-alfa reductasa en una versión más potente o más fuerte de un andrógeno, que es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es un andrógeno, es igual que la testosterona, solo que es más potente. ¿Qué significa que sea más potente? Y acá se los trato de graficar con estas estrellas. Vamos a representar, o estoy representando, que cada estrella es un receptor de andrógenos, ¿sí? Los receptores son lo mismo para todos los andrógenos. Si yo tengo testo, tengo dihidrotesto o tengo DEA, cualquier andrógeno, el receptor es el mismo, reconoce lo mismo. Para que el receptor se active y cumpla su función, vamos a hacer de cuenta que necesitamos 5 moléculas de testosterona para que se active, ¿no? Y diferencie un genital. Ahora, si en vez de tener testosterona en vez de tener testo, tengo dihidrotesto, en vez de 5 moléculas, solo necesito 2. Por eso digo que la dihidrotestosterona es más fuerte, porque con menos moléculas genero la misma activación del receptor. Entonces, como a los genitales externos llega poca testosterona, existe la 5-alfa reductasa, que es una enzima presente en el seno urogenital, que transforma a la testosterona en dihidrotestosterona. Las pocas moléculas de testosterona que llega, las transforma en dihidrotesto. Y como son más potentes, aunque tenga menos, activo la misma cantidad de receptores y puedo diferenciar los genitales externos. Es como en el ejemplo que yo les estaba dando antes, si el aula de al lado tiene un micrófono y un parlante, y con ese parlante amplifica mi voz, listo. El objetivo va a ser el mismo que ustedes que están en mi aula, que para los chicos que están en el aula de al lado, porque los dos van a recibir la misma clase, solo que uno necesita un potenciador. En este caso, nuestro potenciador es la 5-alfa reductasa. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Ahora, si quieren, me hacen preguntas y todo lo que quieran, pero digo, este concepto de que la dihidrotestosterona es más fuerte y por qué es más fuerte, ¿se entendió bien?
Bien, perfecto. Entonces, como concepto general, para ir repasando un poco y cerrando algunas ideas, para que los genitales masculinos se diferencien, siempre necesito la presencia de algo. En cambio, para los femeninos necesito la ausencia de algo. ¿Cuál es la diferencia entre los genitales internos y externos masculinos? Es que en los externos no me alcanza con la testosterona, entonces necesito potenciarla, la potencio con la 5-alfa reductasa. Y esperen que se me está tildando un poquito y no puedo volver al PowerPoint para seguirle mostrando las cosas. Ahí estamos. Acá les muestro entonces cómo evolucionan los genitales masculinos, que no se los había nombrado. El tubérculo genital va a formar el pene, ¿sí? El tubérculo genital va a elongarse y formar el pene no solo, sino junto con los pliegues mediales, es decir, los pliegues mediales y el tubérculo genital se van a fusionar por la región, sería la región dorsal, se van a fusionar y van a elongarse para formar el pene. Y los pliegues laterales van a formar el escroto. Recuerden que el escroto son, bueno, los genitales externos masculinos es el pene y el escroto, básicamente. El escroto o las bolsas escrotales son las encargadas de contener a los testículos. Importante acá. Los testículos, cuando se formaron y todo lo que les conté de la formación de los testículos, ocurre en la cavidad pélvica. Pero nosotros ya sabemos que los testículos tienen que descender hacia las bolsas escrotales. ¿Por qué tienen que descender? Porque para que los espermatozoides se formen de manera sana, necesitan estar a menor temperatura que la temperatura corporal. Por eso está esta estrategia biológica de los testículos, ¿no? De los escrotos, perdón. Para que el testículo esté alejado del cuerpo y por lo tanto pueda tener una temperatura menor. Bueno, les decía que tenía dos momentos para descender. El primer descenso, que es físico, es traccional, digamos. Descienden por un crecimiento diferencial del embrión, van quedando más abajo. Y el segundo momento la segunda parte de su descenso es hormonal. También es debido a la presencia de testosterona. La testosterona estimula a que los testículos pasen por todo el conducto inguinal y lleguen a las bolsas escrotales. Entonces, bueno, repito, tubérculo genital y pliegues mediales se van a fusionar y se van a elongar para poder formar el pene. Y los pliegues laterales van a formar las bolsas escrotales para luego recibir a los testículos. Patologías, hay un montón. Yo quiero que hagamos hincapié en las patologías hormonales porque nos queda poquito tiempo y son las más difíciles de entender. De los conductos, estas se las voy a nombrar nada más como para tener alguna idea. Ninguna de estas patologías de los genitales femeninos son incompatibles con la vida, ¿sí? Son todas errores digamos, todas se dan por errores en la inducción de distintos genes que pueden hacer que estos órganos estén duplicados o que tengan una atresia. Recuerden que atresia es un canal cerrado por completo. Anomalías en los genitales masculinos también, son muy, muy fáciles de entender. Acá hay algunas imágenes. Hipospadia, ¿sí? Fíjense que vieron que yo les dije que el tubérculo genital se tenía que fusionar con los pliegues mediales, digamos. Cuando no se fusionan bien, podemos tener hipospadias, que son aberturas de la cara ventral. O podemos también tener, bueno, acá tenemos lo mismo, una epispadia, acá fíjense, hipospadia, perdón, acá. O podemos tener epispadias, que es lo mismo, pero no de la cara ventral, sino de la cara dorsal, ¿sí? Es una mala fusión de los pliegues mediales con el brote genital. Criptorquidia se llama a cualquiera de los sitios donde el testículo puede quedar varado antes de llegar a las bolsas escrotales, ¿sí? Puede quedar abdominal, inguinal o prepúbico. Es una condición recontra normal. Que quede en el abdomen, no. Pero que quede en el canal inguinal o prepúbico es recontra normal. Muchos neonatos XY nacen con criptorquidia y lo que hacemos en principio es dejar unos días a ver si el testículo desciende solo, porque a veces con los días desciende, y si no desciende, sí se hace una pequeña corrección quirúrgica, que es una pavada y no pasa nada.
Y a esto es lo que quiero llegar, que es lo más discutible. Primero, para empezar, no llegué a corregir toda esta clase, pero estos términos no se usan más. No hablamos de estados de intersexualidad y no hablamos ni de hermafroditas ni de pseudohermafroditas, ¿sí? Todos esos conceptos son viejos y están mal, y no los podemos seguir explicando así, porque tenemos que enfocar la formación de los futuros profesionales en medicinas con una perspectiva de género. Y hoy por hoy no podemos decir, ay, tengo un paciente hermafrodita o una... No, eso está mal. O tiene una intersexualidad, no. Por otro lado, no lo dije al principio, pero recordemos que nosotros acá estamos hablando de la formación y la diferenciación de los genitales y del sexo desde el punto de vista médico, pero no tiene nada que ver con el género. El género es una construcción biopsicosocial que hace cada individuo por la percepción de sus genitales y el entorno que lo rodea, y muchas veces puede o no coincidir con el sexo que nosotros les damos desde lo médico. Desde lo médico, podemos hablar de dos momentos del sexo o de dos tipos de sexo. Uno es el sexo cromosómico, que ya sabemos que XX es femenino, se los estoy mandando por el chat por si las moscas, y XY es masculino. Ese es el sexo cromosómico. Pero por otro lado podemos hablar del sexo el sexo genital. Y el sexo genital, desde la medicina, en general, se dice por los genitales externos. Decimos que si tiene vulva es mujer y que si tiene pene y escroto es varón. Y eso está un poco discutible, ¿sí? No está del todo bien denominar a las personas, darles un género por su sexo genital, pero es lo que habitualmente se hace en medicina. Pero entender eso, ¿no? Y esto lo hago este hincapié ahora porque justo nos vamos a meter con estas patologías, que son disgenesias sexuales o disgenesias gonadales. Esa es la manera correcta de llamarlo. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Si no tenemos, lamentablemente no nos queda tanto tiempo para evaluar todos los casos, así que les voy a ir proponiendo casos de a poquito para que los pensemos juntos, ¿sí? Quiero que pensemos que vamos a suponer que tenemos un paciente, se los voy a ir escribiendo por el chat, ¿sí? Porque me parece que así lo van a entender más. El que no tiene ganas de participar, no sé, no participe y escucha la conclusión y nada más. Viene a nuestro consultorio una paciente de, no sé, 15 años, ¿sí? Se presenta como mujer, ¿no? Por eso digo una paciente de 15 años que consulta por amenorrea. ¿Saben lo que es la amenorrea? Bueno, igual por las dudas se los digo, así no perdemos tanto tiempo. La amenorrea es la falta de la menstruación. Y la amenorrea primaria es la ausencia de la menstruación, nunca menstruó. Es una paciente de 15 años que viene a consultar porque ella nunca menstruó en su vida. Lo primero que hago, ¿sí? ¿Qué harían primero? ¿Qué estudio harían primero? Valentín dice cromosómico. Bueno, es un estudio válido, pero no sé si sería el primero. Como que imagínate que viene a tu consultorio Camila, de 15 años, y que no menstrue, y decís, bueno, te voy a hacer un estudio cromosómico. Así de entrada es un montón. Podríamos hacer de sangre para ver sus hormonas en sangre o una ecografía. Perfecto. Lo primerísimo que tendríamos que hacer es ecografía, porque la ecografía no es invasiva, es barata y me va a dar información, ¿no? Me va a dar un gran flujo de información. Eso es el primer estudio que se debería hacer. Y el segundo estudio que vamos a hacer es un estudio de sangre para ver los dosajes hormonales. Perfecto. Lo primero que yo voy a hacer es una ecografía, ¿sí? Y en el resultado de la ecografía encuentro ausencia de útero. Es decir, yo a mi paciente en el control ginecológico la revisé, ¿sí? Y vi que tenía vulva, hice tacto, sentí una porción de su vagina, pero, bueno, obviamente el útero no lo puedo tocar con un tacto, pero le hago la ecografía y veo que no tiene útero. Entonces, ahí ya deberíamos estar pensando hipótesis, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado?
podría tener una ausencia de útero por algún problema en alguna mutación del conducto de Müller. Sí, podría, pero bueno, digo, le voy a pedir un perfil hormonal a ver qué onda. Cuando le pido el perfil hormonal, lo que yo esperaría encontrar, ¿no?, en una mujer sana es que tenga estrógenos y progesterona alta. Al contrario, lo que encuentro es que tiene estrógenos y progesterona bajos y tiene altos niveles de testosterona. ¿Qué pensamos con esto? ¿Qué alternativas o qué se les ocurre? ¿Por qué esta paciente de repente no tiene útero, no tiene estrógeno y progesterona y tiene testosterona alto? Bueno, Valentín dice que podría tener testículos en lugar de ovarios. Bien, me gusta esa hipótesis, vamos a seguir por ese lado. Vamos a suponer que nosotros como médicos tratantes decimos, bueno, a mí lo que se me ocurre es que esta paciente, Camila creo que la había puesto, no tiene ovarios, sino que tiene testículos. Si yo estoy pensando en eso, en que tiene testículos, me tengo que hacer una idea, sin hacerle un estudio, me tengo que hacer una idea de cómo son sus cromosomas. ¿Qué estoy pensando en sus cromosomas? ¿Que cómo son? Estoy pensando en que sus cromosomas son XY. Perfecto. Entonces, yo estoy pensando que tiene testículos, por lo tanto sus cromosomas es XY. Y si tiene testículos, ¿cómo me podrían explicar que esta persona tiene testículos, pero tiene genitales externos femeninos? ¿Cuál sería el link o la conexión que hacen para poder justificar eso? Porque a la paciente le tienen que decir algo. ¿Cómo se lo explicarían? Valentín dice mutación en las células de Sertoli. Bueno, es una hipótesis. Vamos primero por mutación en las células de Sertoli. Las células de Sertoli eran aquellas células que producían hormona antimuleriana. Entonces, si yo tengo una mutación en las células de Sertoli, por lo tanto, no tengo hormona antimuleriana, ¿qué va a pasar si yo no tengo hormona antimuleriana? Valentín, la pregunta, si querés, va como dirigida a vos que pusiste esa propuesta, ¿no? Si yo no tengo hormona antimuleriana, ¿qué va a pasar con el conducto de Müller? Bien, ahí contestó Milagros, y bueno, el autor también, no degenera, habría conductos femeninos, perfecto. Entonces, la mutación en células de Sertoli, en este caso, no aplica en este caso, porque si yo no me funcionan las células de Sertoli y no tengo AMH, entonces voy a tener útero. Así que en este caso no aplicaría el caso. Sigo leyendo las hipótesis, ¿no? No llegó la testosterona a los genitales externos, esa es una hipótesis. Alguna falla en la diferenciación sexual secundaria. Una falla en la producción de dihidrotestosterona no generó desarrollo en los genitales externos. Bien, vamos todos por ese lado, ¿no? Entonces, vamos por la hipótesis, en este caso, de Lautaro Leva, ¿no? Que dice, una falla en la producción de dihidrotestosterona no generó un desarrollo de los genitales externos. ¿Cuál podría ser una falla en la producción de dihidrotestosterona? ¿En qué lugar se les ocurriría que podría estar la falla, ¿no? Porque yo sé que mi paciente tiene testosterona, porque le hice un estudio hormonal y veo que tiene testosterona. ¿Qué significa que tenga testosterona? Que tiene testículo y que en el testículo tiene células de Leydig que sí funcionan. Perfecto, en la 5-alfa-reductasa. Ahí justo al Valentín que preguntó las células de Leydig, justo le contesté recién que si yo hubiese hecho un estudio y veo que tiene déficit de testosterona, podría pensar en una mutación en las células de Leydig. Pero en este caso, como sí tiene testosterona, tengo que pensar algo que haya afectado el desarrollo de los genitales externos. Y ahí pienso en la 5-alfa-reductasa. La mutación en la 5-alfa-reductasa es una de las causas más frecuentes de disgenesias gonadales. Si bien las disgenesias gonadales son poco frecuentes, una de las causas más frecuentes es mutación en la 5-alfa-reductasa. Supongamos hagamos una hipótesis sobre cómo fue el desarrollo de este embrión. Fue un embrión XY, que su gónada indiferenciada se formó en un testículo, pero que ese testículo tiene Sertoli y tiene Leydig.
Como tiene Sertoli, produjo hormona antimülleriana y el conducto de Müller involucionó. Y como tiene Leydig, produjo testosterona y al conducto de Wolff esa testosterona le llegó. Y tiene genitales internos masculinos, pero los genitales externos de todas formas fueron femeninos. ¿Por qué? Porque esa poquita testosterona que llegaba no era transformada en dihidrotestosterona por una falta en la 5-alfa reductasa. Por lo tanto, los genitales externos se tornaron en un sentido femenino y a esta persona cuando nació le dijeron es mujer y vivió hasta ahora como mujer, ¿sí? Esa podría ser una alternativa. La otra alternativa que es bastante frecuente también, que por eso se las quiero decir rapidísimo, así la tienen presente para el examen, es que la mutación esté en los receptores de andrógenos, ¿sí? O sea, que la mutación que tenga testosterona, que tenga 5-alfa, pero que lo que esté mutado son los receptores de andrógenos. No me anda el receptor, no recibo el andrógeno. En ese caso, los genitales externos de todas formas serían femeninos. ¿Y cómo serían los genitales internos? ¿Qué hubiese pasado con el conducto de Wolff? ¿Se desarrolla o no se desarrolla? En el caso de que la mutación esté en los receptores de andrógenos. ¿Qué opinan? Bien, Lautaro dice no se desarrolla, Agustín también dice no, se degenera, Valentín también dice no, pero porque necesita de la testosterona, si no tiene receptor, bueno, ahí va un poco más la idea, ¿no? Digamos, está bien, la respuesta correcta es no, no se van a desarrollar los conductos de Wolff, van a involucionar, pero van a involucionar aún ante la presencia de testosterona, pero eso es porque si el receptor está mutado, para el conducto de Wolff no hay testosterona. Si el receptor no funciona, el conducto de Wolff nunca recibe la testosterona. Por lo tanto, yo lo que necesito es que esté el andrógeno, en este caso la testosterona o la dihidro, depende de qué parte esté hablando, y a su vez también necesito el receptor, ¿sí? Las dos cosas son necesarias. Fenotípicamente, es decir, si yo lo veo de afuera al individuo, no sé si la mutación está en los receptores o en la 5-alfa. Tengo que seguir estudiando un poquito más para ver dónde está la mutación, ¿sí? Bien, eso era lo que le quería decir de digenesias como súper importante. También un dato de color que no les nombré antes, que me acabo de dar cuenta, perdón, con respecto al desarrollo femenino, así, from cambio de tema. Para que se forme el ovario, vieron que yo les decía que los tres componentes principales de las gónadas eran la cresta gonadal, el epitelio celómico y las gametas. Si ocurriese alguna mutación o algún defecto en las gametas que haga que no se formen o que involucionen o que las gametas no puedan llegar a la gónada, el ovario no se puede formar. Es decir, lo digo con otras palabras, el ovario necesita sí o sí la presencia de las gametas para poder desarrollarse. Si no hay gametas, el ovario degenera. No es lo mismo con el testículo. Se puede formar un testículo sin gametas y que el testículo sea 100% funcional, que produzca hormonas, pero que no produzca gametas porque nunca llegaron. Está todo bien, sucede. Pero no con el ovario, ¿sí? Si las gametas no llegan al ovario, el ovario no se desarrolla. Y se forma una estructura que se llama cintillas ováricas, que no produce hormonas, ¿sí? No produce hormonas femeninas. Voy a ver una duda que hay acá. Si tienen dudas, vayan anotándolas que quedan 6 minutos. Si el déficit, voy a leer la pregunta, si el déficit es en la 5-alfa reductasa, entonces sí tendría una involución de los conductos de Müller y tendría genitales externos femeninos porque no hubo dihidrotestosterona. Así que la vagina es corta, hay agenesia de útero, trompas y del tercio superior de la vagina. Sí, excelente, correcto. Porque si al déficit estar solo en la 5-alfa reductasa, pero el testículo ser un testículo funcional, ese testículo produjo hormona antimülleriana. Por lo tanto, la hormona antimülleriana hizo que degenere el conducto de Müller, ¿sí? Así que lo que explicaste, Alexandre, está perfecto. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Es un tema muy largo, yo les recomendaría que lo lean nuevamente del libro o de los apuntes y que vayan anotando todas las dudas que tengan
para la clase de repaso, porque es un tema largo, es muy difícil de resumir. Así que léanlo nuevamente. No sé si tienen alguna otra pregunta que me quieran hacer, alguna duda que les haya quedado, tanto de renal como de sexual. Bien, buenísimo. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan disfrutado la clase, que hayan podido al menos quedarse con todo lo más importante. Eh, nos vemos en futuras clases. No sé si alguna ahora se queda, ahora, justo ahora, hay una clase de cara y cuello, y si no, los veo en algún otro momento. Mucha suerte.